Este programa se disfruta en pareja. En pareja. Todas las respuestas, las terapias y conceptos de la sexualidad humana tratados por un especialista. El Dr. Gilberto Martínez. Acompáñanos en pareja. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Laura Mora ante este micrófono aquí en Radio Mujer. A nombre del doctor Gilberto Pérez, que en un momento estará contigo, te saludo y te agradezco que nos estés sintonizando en la frecuencia 1040 de AM. Hoy vamos a hablar de la infertilidad. Así es, infertilidad en el varón. En el varón. Y nos acompaña el doctor Moisés Abel, a quien le agradezco que esté con nosotros en este momento. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto de verte. Gracias. Y bueno, ¿por qué no empezamos a platicar y a definir qué es la infertilidad? Mira, en realidad la situación de la infertilidad es algo que se ha dado y está mucho en vogue últimamente, porque no tiene mucho que se encontró que el problema de la fertilidad es algo que en realidad es un tema que atañe a la salud pública. No estamos hablando de una hipertensión, no estamos hablando de una diabetes, estamos hablando de algo que va a afectar la vida de las personas, principalmente el inicio de una familia. Entonces, la infertilidad se define como la incapacidad de poder tener un bebé en casa después de un año de tratar y obviamente sin protegerse con algún método anticonceptivo. Entonces, generalmente se le da el enfoque principalmente a la mujer. En cierta forma, en muchos lugares se le atañe una culpa o cierto rasgo de culpa a la mujer por no poder quedar embarazada. Así es, y generalmente las mujeres, bueno, no es porque esté de mi lado, pero generalmente las mujeres somos las que iniciamos con hacer este tipo de estudios, ¿no? De ver si somos o no fértiles ante una circunstancia. Exactamente. Aquí vemos un fenómeno muy curioso. A últimas fechas se ha postergado mucho el embarazo en la pareja. Uh-huh. Porque cada vez más tenemos más metas, cada vez más la sociedad nos indica que debemos ser más allá de unos simples padres, como mucha gente lo menciona. Hijo, ten tu carrera, ten tu casa, ten tus coches y después ten un hijo. A la hija, ¿sabes qué? Gradúate, titúlate, trabaja, ejerce, ten un buen puesto y después ya podrás valorar si quieres tener hijos en tu vida. Esto genera un problema. En la mujer estamos a contrarreloj. La mujer nace con una reserva ovárica que está establecida para el resto de su vida. Y hay una caída en el grado de fertilidad de la mujer después de los 35 años de edad. Empiezan ya a haber ciertos problemas o complicaciones. Una vez que llega a los 40 años de edad, prácticamente es muy difícil lograr el embarazo por sí sola. Que obviamente sí se dan casos, pero generalmente a veces sí necesitamos ayuda. En el varón vamos a ver que esta caída se presenta después de los 45 años de edad. Se menciona o se cree que el varón es fértil toda su vida y así es. Uh-huh. Tenemos los casos de los abuelos que tenían hijos cuando ya eran grandes con sus terceros, cuartos, quintos matrimonios y tenían hijos y esto es cierto. Pero la calidad del espermatozoide va bajando, así como la calidad genética del óvulo en la mujer cae, en el hombre también. Entonces, cuando nos enfocamos o vemos las estadísticas, vamos a ver que una mujer, es decir, si una pareja no puede concebir hijos, casi 30-40% o tal vez un poco más en realidad es responsabilidad de un factor femenino, es decir, un problema que la mujer tenga. Cuando estamos hablando de que es nada más por el hombre, puede ir del 20 a 30%. Y en general se dice que 15% de las parejas son infértiles por alguna situación que ni siquiera se va a poder diagnosticar. Así es. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa comercial y vamos a regresar para seguir platicando de este tema. Le voy a ceder los micrófonos al doctor Gilberto Martínez, quien ya llegó, va a estar contigo y a partir del regreso del corte. Te agradezco tu atención. Sigue en el 1040 de AM en Radio Mujer. Hoy estamos hablando de la infertilidad en el hombre. Bien, seguimos en su programa En Pareja, gracias a mi compañera Laura Mora. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y como siempre un placer estar contigo esta noche. Recuerdo los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883
Y si lo deseas, puedes mandarnos un WhatsApp al 33 10 19 07 12. Hoy hablando sobre la infertilidad masculina, o sea, causas de infertilidad, tratamiento y prevención de la infertilidad. Platicando el día de hoy con el doctor Moisés Adel. Él es cirujano, urólogo, especialista en andrología. Bien, Moisés, pues nos decías entonces que no hay una estadística como tal aquí en México de las causas masculinas o femeninas de infertilidad. ¿Es así? Sí, doctor. De hecho, ese es un gran problema que tenemos en nuestro país, porque tomamos otros países como referencia para nuestras propias estadísticas. Es decir, vamos a decir que en Estados Unidos 1 de cada 6 no puede tener hijos, que la responsabilidad de la mujer es 40%, el factor masculino es de un 30%, pero estamos hablando de estadísticas en otros países donde sí hay un sistema epidemiológico bien establecido. Desafortunadamente en México no se lleva una casuística, es decir, no llevamos un recuento completo de qué está pasando en nuestro país. Nuestro país es inmenso. Muchísimas potencias mundiales podrían ser albergadas en una cuarta parte de nuestro país. Uh-huh. Entonces, pese a ello, no se tiene la educación, ni política ni médica para poder establecer esto. Hay gente que, por ejemplo, vive cerca de lugares con desechos radioactivos que van a estar alterados. Hay personas que viven cerca de lugares con lagos contaminados. Es decir, hay muchísimos factores que, si bien ya están evidenciados en cualquier otra parte del mundo, en primer mundo, en México no. Entonces, esto yo creo que lejos de ser una crítica, es una buena oportunidad para poder crecer como nación y empezar a integrarnos como lo que somos, no nada más tomar referencias de otras personas. Uh-huh. Pero bueno, lo que habíamos platicado en cuanto a la infertilidad, la estadística prácticamente es así en ese rango. Uno de los problemas más grandes es que cuando empezamos ya en pareja a buscar hijos, primero que nada aventamos a la mujer de frente. ¿Sabes qué? Ve tú al gine, ve tú, chécate y ahí me avisas. Lo que yo le sugiero a todas las parejas que piensen tener hijos en algún momento de su vida, sin importar la edad, no importa si son recién casados de 23 años de edad o son personas económicamente estables de arriba de 35, 34 años de edad, es que cuando busquen familia o si piensan tener familia, ambos acudan a una valoración. Porque no sabemos quién es el que puede tener un factor que tal vez mejorándolo va a ayudar a mejorar las posibilidades de tener un hijo. Obviamente, si tomamos en cuenta que tener un hijo es el último acto en el matrimonio, lo que lo consolida, pues si le damos importancia al ejercicio, si le damos importancia a cómo nos vemos físicamente, pues bueno, debemos darle importancia por aquello que deseamos luchar, que es tener un hijo, ¿sí? Cuando entra una pareja en protocolo de infertilidad, como decía hace rato, es una pareja pues que ya tiene sus años, brinca los 30 años de edad, que nunca se ha hecho un chequeo generalmente. La mujer, digamos que en México sí se da la cultura de prevención de la mujer, pero el hombre lo dejan solo. El hombre se checa cuando ya no hay otra cosa o cuando ya falló la maquinaria, hasta entonces ya vamos a checarlo. Entonces, mi consejo es, si tienen planeado en algún momento de su vida tener familia, ambos acudan a una revisión, pero no acudan a una revisión general. La mujer, la dama, se debe de concentrar con un ginecólogo que esté especializado en reproducción asistida o biología de la reproducción, como se dice, y el varón debe acudir con un urólogo o un andrólogo que se dedique precisamente a esto, porque inclusive dentro de la misma especialidad el enfoque cambia, el tratamiento cambia. Entonces, yo les sugiero que se dirijan a personas que están acostumbradas a tratar problemas de fertilidad en la pareja. Sí, y esto pues ahorraría muchas emociones, mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, ya que cuando la pareja se encuentra en este tipo de situaciones, pues se desgasta mucho la relación y como tú dices, el hombre generalmente manda a la mujer por enfrente, a la pobre mujer la traen de arriba para abajo, cuando posiblemente la causa pueda ser la del hombre, ¿no? Exactamente, y el problema es que ni siquiera son causas terribles, generalmente la gran mayoría son causas reversibles, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como dice usted, evítense una mala emoción. Hay parejas que tienen abortos de repetición que no se explican por qué y simplemente no puede quedar embarazada, se estigmatiza a la mujer de que es ella quien no. Y de hecho, si vemos la historia, desde épocas de virreinatos y de reyes, era la mujer la que no le podía dar un varón al rey. Sí.
Sí. ¿Hasta dónde estaba Exactamente, la ignorancia reinando, ¿verdad? Así es, siendo que es el espermatozoide del hombre quien determina si va a ser hombre o va a ser mujer, si va a ser varón o va a ser niña el bebé. Ahí es donde se encuentra la información genética. Bien. ¿Cuáles vendrían a ser las causas de la infertilidad masculina? Pues bien, ya entrando en tema, doctor, el hombre generalmente podemos abordarlo en 3 rubros. Cuando tiene problemas que son pretesticulares, es decir, desórdenes genéticos, desórdenes hormonales, cuando hay causas testiculares, es decir, que el testículo en sí no funciona bien, y causas posttesticulares, es decir, que el espermatozoide ya se hizo, ya se produjo, mas no puede llegar al óvulo. Entonces, hablemos de las primeras, causas pretesticulares. Existen muchas enfermedades que son de origen genético, con las cuales nacemos. Algunas de ellas conllevan el riesgo de que el paciente nazca infértil. Es decir, que desde niño ya tenga una alteración genética que le evite vaya a poder tener hijos en un futuro. Desórdenes genéticos como un síndrome de Kallmann, un síndrome de Klinefelter, que en países, por ejemplo, como España, el tema entre médicos es muy conocido. Sin embargo, en México, no todos los médicos estamos educados para poder entenderlos o reconocerlos inclusivemente. Entonces, otros problemas pretesticulares caemos en el rubro de los fisicoculturistas, como habíamos hablado hace tiempo, gente que se inyecta sustancias para tener un mejor cuerpo, mejor aspecto. Lo que sucede aquí es que cuando ingresamos testosterona exógena, es decir, que nos inyectamos testosterona al cuerpo, el cerebro lo sensa y dice, ¿sabes qué? Para las maquinarias, ya no produzcas más porque ya hay en abundancia. Entonces, esto se llama inhibición del eje. El eje es el cerebro que manda la orden al testículo, que debe de producir testosterona y debe de producir espermatozoides. Entonces, cuando nos metemos sustancias que nos van a ayudar efectivamente a vernos mejor, a tener un mejor cuerpo, un cuerpo que genéticamente no estamos destinados a tener, caemos en esta situación. Los pacientes pueden quedar con infertilidad. Ayer vi un paciente, 26 años de edad, sano completamente, que se estaba inyectando su ciclo para hacer pesas, para verse bien. Le tomé un panel hormonal y el eje estaba completamente suprimido. El chico es infértil completamente. Entonces, el problema en esta situación... ¿Se puede revertir la situación al dejar de estar poniéndose testosterona exógena? Ese es a lo que iba. No sabemos en quién va a quedar suprimido el eje completamente y quién sí va a poder revertir. Okay. La mayoría de los pacientes, por lo menos de quienes escuchamos, pues no hay ningún problema. El eje reinicia solito, empieza a producir las hormonas, el testículo empieza a producir todo. Pero no se escucha de aquellos en quienes ya no se vuelve a resetear el eje. Es decir, el testículo ya no sabe cómo producir testosterona, ya no sabe cómo producir espermatozoides, o los produce de mala calidad. Entonces, en nuestro medio, principalmente es la aplicación de hormonas exógenas lo que está afectando. También de igual forma, si el paciente en la infancia tuvo enfermedades febriles con cuadros de fiebre intensos como las paperas, literalmente la fiebre intensa cocinó las células germinales del testículo y el testículo ya no puede producir suficientes espermatozoides o ya no produce nada. Entonces, una simple enfermedad viral como las paperas pueden dejar al paciente con infertilidad. Con infertilidad, así ok. es. Sí. Entonces, bien vale la pena, a la hora de estar interrogando a un paciente, necesitamos saber cómo ha sido su vida, cómo ha sido su desarrollo. Si tuvo, por ejemplo, alguna lesión, si tuvo alguna enfermedad viral, cuadros febriles en la infancia, todo eso tenemos que examinarlo. Se tiene que tomar un panel hormonal. Hay gente, pacientes que tienen un tumor en el cerebro que se llama prolactinoma, que produce una hormona que se llama prolactina. La prolactina es una hormona que en la mujer ocasiona el crecimiento de las mamas para poder lactar. Bueno, los hombres también tenemos prolactina, en mucha menor cantidad, pero la tenemos. Tiene su función. Cuando hay tumores que aumentan la prolactina, el paciente puede tener problemas de infertilidad. Cuando tomamos medicamentos como antidepresivos, cierto tipo de fármacos, también tenemos que investigar si no está afectando el grado de fertilidad en el paciente. Y ahorita con la prevalencia de que, más bien con la facilidad que tenemos de ir y pedir en la farmacia lo que deseemos, es decir, hay una restricción con los antibióticos y los controlados, pero antidepresivos y medicamentos y estimuladores, cualquier persona puede ir a pedirlos a farmacia. Entonces, muchas veces estos medicamentos también van a ocasionar el problema en que no vamos a tener un grado de fertilidad óptimo. Ok.
Perfecto. Esos son las causas pretesticulares, ¿verdad? Así es. Bien. ¿Qué tan frecuentes son estas causas? Doctor, no hay una estadística, pero yo No me hay atrevo a decir estadística. que un 20-30% de los pacientes con infertilidad presentan este tipo de situaciones. Un 20-30%. Sí, es una gran cantidad. Si tomamos en cuenta que la población de Guadalajara son unos 7 millones más o menos aproximadamente, estamos hablando de arriba de 600,000 personas que andan ahí con problemas sin ser Híjole, diagnosticados. qué bárbaro. Eso es mucho, ¿no? Es muchísimo. Ese es- Porque en realidad, si vemos en nuestro medio, lo común es que la persona se case, tenga Ujú. familia. Sí. Y ni siquiera estamos hablando de gente que es gay ni nada de eso. Porque ellos mismos también pueden tener familias. Sí. Pueden con técnicas de inseminación, acuerdos, todo eso también. Pero ellos tampoco toman en cuenta el hecho de que si van a utilizar sus espermatozoides para realizar una fertilización, Ujú. también pueden ser de mala calidad. Ujú. Sí, cómo no. No, pues es altísimo, muy lo Sí. que nos estás diciendo. Sí, es muy alto, doctor. Entonces, pues es una situación que bien vale la pena tomar en cuenta, porque si ya sabemos qué es lo que deseamos tener en nuestra vida, vamos a prevenir para que no haya problemas. Ujú. Sí, claro, claro. Bien, bueno, pues vamos a nuestra primera pausa comercial. El día de hoy hablando sobre infertilidad masculina, causas, tratamiento y prevención, si es que existe, lo vamos a tratar y a seguir abordando. Estamos platicando con el doctor Moisés Adel, él es médico cirujano, urólogo y andrólogo, hoy aquí en su programa En Pareja. Así es que tiene alguna pregunta, alguna duda, es momento de hacérnosla llegar. Recuerde que su participación es importante. Usted es parte del programa, es una parte vital del programa, así es que llámenos. Nuestros teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. También nos puede mandar un mensaje vía WhatsApp al 33 1019 0712. Vamos a un corte comercial y regresamos a su programa En Pareja. Vive la vida en pareja. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Bien, seguimos en tu programa En Pareja, el día de hoy hablando sobre infertilidad masculina. Y bueno, hay distintas causas por las cuales se puede ocasionar este problema. Y una de ellas pues es precisamente los trastornos que tienen que ver pretesticulares. Esto es algún problema algún tumor en el cerebro, ¿no? Ujú. Que pueda estar ocasionando una disfunción en este eje que es el cerebro y que va a estimular a las gónadas. Las gónadas son las glándulas sexuales, en este caso serían los testículos. ¿Qué otro tipo de causas podrían traer infertilidad, Moisés? Hay una muy prevalente que es el tabaquismo, doctor. El tabaquismo. El tabaquismo directamente ocasiona que el testículo no genere los espermatozoides como debe de generarlos, que no genere ni el número, ni el que tengan la movilidad adecuada, ni que tengan la estructura adecuada. El tabaquismo directamente está relacionado con ciertos grados de infertilidad. Sería meternos en detalles de estructuras y números, pero el tabaquismo sí tiene mucho que ver. En segundo lugar, la obesidad. La obesidad establece la grasa, no es tanto la grasa que vemos de la pancita, de la lonja o de plano la panzota, sino la grasa visceral que se encuentra por dentro. Eso produce muchísimos radicales libres. Son los famosos, para eso la gente toma antioxidantes y piensa que con todos los antioxidantes vamos a mejorar esto. Si uno no elimina la causa base, va a batallar. Entonces, la obesidad también tiene mucho que ver. Hay gente que, por ejemplo, también consume marihuana, que si bien la marihuana no ocasiona tantos problemas, sí altera tanto la producción como la movilidad de los espermatozoides. Okay. Obviamente estamos hablando que con el aumento del tabaquismo, del fumar marihuana, con la cronicidad, ese es el problema. Okay. ¿De acuerdo? Una persona que se fuma un cigarro una vez al mes, vaya, pues no afecta tanto. El cuerpo tiene tiempo para recuperarse y regenerar las células que están dañadas. Okay. Pero cuando ya es diario, es una situación crónica como el tabaquismo, va a afectar mucho. Eso obviamente se produce tanto en el hombre como en la mujer.
Ok, en los dos. En los dos. En la mujer también le afecta mucho todo esto, establece un sistema un poquito más agresivo o alterado para la recepción del embrión, para la implantación y para mantenerlo. Recuerden que el tabaquismo lo que hace, uno de los efectos es que cierra los vasos, aumenta la presión. Entonces eso tiene mucho que ver con esta situación. Ok. Otra causa que también parecerá risible, pero para que haya un bebé, la pareja debe de tener relaciones sexuales. Sí, claro. Tengo parejas en protocolo de estudio que su problema es que tienen 1 o 2 veces relaciones al mes. No hay tanta exposición del óvulo al espermatozoide de la pareja. Se sugiere que mínimo sean 3 veces por semana. Y con eso más o menos estaremos entrando en el grupo enfoque, en el promedio de las veces que un óvulo puede estar expuesto a un espermatozoide. Recuerden que la mujer tiene ciclos, que 1 vez por mes nada más sale un óvulo. Entonces, vaya, 1 vez tener sexo al mes, aparte de que yo creo que es una tragedia griega, en realidad sí necesitamos exponer más a la pareja al espermatozoide. Ok, correcto. Sí, sí, es obvio. Pues Eso no es obvio, porque habría que ver también ahí la dinámica de la pareja, cómo está, Exactamente. qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ya es un rubro que usted maneja mucho mejor que yo. O sea, ¿cuáles son los problemas en la pareja? También, si la pareja está teniendo relaciones para concebir, es un estrés agregado que eso ya no se convierte en sexo. Eso ya se convierte en una tarea. Sí. Entonces deja de ser una situación placentera, deja de ser una situación armoniosa entre la pareja que los une apasionadamente, sino se convierte en una tarea más, un trabajo más. El hombre empieza a caer en un tipo de disfunción eréctil psicógena, la mujer también empieza a perder el apetito y contrario a unir a la pareja, los aleja. Porque ahora es tener sexo para concebir, no es tener relaciones sexuales o hacer el amor para estar junto con mi pareja. Sí. Entonces, son situaciones psicológicas que la verdad bien vale la pena mencionar. Yo sé que a muchas personas les va a parecer obvio, pero créanme que hay muchas personas que caen en estos problemas, que esperan que con una relación sexual la mujer quede embarazada, que esperan que, tenemos falsas ideas de cómo deben de ser las cosas. Generalmente nos dan una versión diluida de cómo es la vida en realidad. Ahora bien, continuando con esto, doctor, las causas testiculares, es decir, ¿por qué el testículo no puede producir un espermatozoide de buena calidad? Aquí vamos a ver que pacientes, por ejemplo, que tuvieron una criptorquidia al nacer, es decir, los testículos no bajaron al escroto, se quedaron en el abdomen o en el canal inguinal durante varios años. Recordemos cómo funciona el testículo. El volumen testicular está dado generalmente por el número de células germinales, es decir, cuántas células puede producir espermatozoides. Entonces, un volumen pequeño nos va a hablar de un grado directamente de infertilidad. Necesitamos tener testículos de tamaño normal para poder hablar que el paciente en realidad tiene las células suficientes para producir los espermatozoides suficientes y poder embarazar a la mujer. Entonces, cualquier situación que mantenga el testículo cerca del cuerpo humano va a aumentar el riesgo de que estas células se quemen o literalmente se chicharren, como las paperas que habíamos dicho. Entonces, si un bebé nace con el testículo en la ingle o en el abdomen que no le baja, generalmente, dependiendo quién va a tratar, le da un cierto periodo de gracia para tratar que el testículo baje solito. De lo contrario, se tiene que hacer una cirugía que en principio es sencilla, no tiene muchas complicaciones, en la cual es descender el testículo. Correcto. Lo descendemos, lo dejamos fijado al escroto. Esto generalmente lo puede hacer un urólogo o de preferencia un urólogo pediatra. Hay cirujanos pediatras que también muy competentes para hacer esto. La idea es no exponer demasiado tiempo el testículo al calor corporal, porque estas células nos las echamos. El testículo por eso está fuera del cuerpo humano, está en una bolsa que se llama escroto porque funciona a una temperatura menor que el cuerpo humano, ¿no? Exactamente. Para que el testículo pueda producir, para que la fábrica funcione bien, debe estar en promedio 1.2 a 1.8 grados centígrados abajo de la temperatura corporal. Esa es la razón de que cuando hace frío, el escroto sube los testículos para acercarlos al cuerpo y cuando hace calor, vaya, ahí andan campaneando los muchachos. ¿De acuerdo? Porque necesitan alejarse del cuerpo, del calor corporal. El uso de calzones apretados que mantienen los testículos pegados todo el tiempo puede afectar en algunos pacientes el número de
de espermatozoides en el recuento. Correcto. Entonces, si vemos el antecedente, si el paciente tuvo una criptorquidia, que es el testículo no descendido, si tuvo una cirugía de ingles por una hernia inguinal, a veces la fibrosis o la cirugía es un poco agresiva y logran cerrar la arteria testicular. Entonces, no llega la suficiente sangre al testículo. El testículo puede quedar atrofiado. Okay. A veces, cuando estamos viendo un problema de varicocele, hay cirugías de varicocele que son un poco agresivas y esas mismas cirugías cierran la arteria testicular. Hay una estadística que dice que 1 de cada 7 testículos operados por varicocele a cielo abierto, es decir, así a ojo pelón, pueden quedar hipotróficos o perderse. Entonces, cirugía inguinal, todo este tipo de cosas. Traumatismos, por ejemplo. Sí. Traumatismos. Hay gente que hace deporte intenso. Entonces, también puede ser afectado tanto la circulación como la arquitectura del testículo mismo. Hay pacientes que tuvieron la mala fortuna de tener cáncer de testículo. Y en un cáncer de testículo es una urgencia relativa. Se tiene que quitar todo el testículo. Okay. Entonces nos quedamos con un testículo, una gónada, que en teoría eso nos puede dejar fértiles. No debería haber ningún problema. Pero hay algo que se llama cáncer testicular asincrónico, en el cual, así como se presentó cáncer en un testículo, algunos años después se puede presentar en el otro. Okay. Y aquí ya estamos hablando de cirugías muchísimo más refinadas, en las cuales tenemos que preservar el mayor tejido testicular posible, tanto para fertilidad como para producción de testosterona. ¿Sí? Entonces, estos digamos que son, algunas enfermedades con las que el testículo puede presentarse. Pero principalmente vamos a hablar del varicocele, que es una situación muy prevalente en México. ¿Qué es un varicocele, Moisés? ¿Ha notado usted que algunas mujeres, ya cuando son de cierta edad, se les ven las varices en las piernas? Y menciono a las mujeres porque los hombres no usan falda, afortunadamente. Pero la mujer sí. Y se notan esa dilatación de las venas. Esa dilatación de las venas se da en hombres y mujeres. Entonces, cuando tenemos esa dilatación, eso es un problema intrínseco de la vena. En lugar de que la vena tenga cierto calibre, se dilata. Y esta misma situación se puede dar en las venas que llevan la sangre del testículo hacia el cuerpo. Hay una dilatación de las venas. Entonces, en lugar de tener un diámetro pequeño, menor de 2 milímetros, hay algunas que llegan a ser hasta 5 milímetros. Se quedan como calcetín sin resorte. ¿Esto qué ocasiona? Que esa vena, almacene más sangre de la que debe y por lo tanto mayor temperatura. Volvemos a lo mismo. El testículo se mantiene caliente y se mantiene ingurgitado de sangre. Muchas veces no da problemas, muchas veces no pasa nada, pero en algunos pacientes da dos situaciones, o da dolor o da infertilidad. ¿Cómo es el dolor? Es un dolor que se da en la tarde, en la noche, ya que el paciente estuvo subiendo, bajando, cargando, haciendo del 2, ya tuvo relaciones, ya estuvo manejando, ya hizo toda su vida. La sangre se va ingurgitando y se va manteniendo ahí en el testículo. Entonces, para cuando llega la noche, es como si le pegaran un faulo al testículo, un golpecillo. Es un dolor ahí opresivo, sordo, que no deja estar a gusto, a veces da náusea. Y cuando el paciente se acuesta, la sangre refluye directamente al corazón. Entonces despierta sin dolor. Ese es un dolor de varicocele. ¿Sí? No importa el grado de distensión de la vena. Hay pacientes que tienen una vena poquito dilatada y con eso tienen mucho dolor. Y hay pacientes que tienen la vena completamente dilatada y no les duele nada. Entonces, recordemos lo que siempre les digo, individualicemos el caso. No es una receta de cocina. Entonces, el varicocele únicamente tiene 2 indicaciones para ser operado, porque no se trata ni con pastillas, ni con venotónicos, ni con medicamentos de estos. Es cirugía. Es cirugía. Y las únicas 2 indicaciones son o tiene infertilidad o tiene dolor. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos un paciente que tenemos evidencia por seminogramas, por estudios de semen, que está fallando la producción, y tiene un varicocele de buena calidad, lo que se debe de hacer es operarlo, pero operarlo con microscopio. ¿Por qué? Por lo que le comentaba hace rato, es muy fácil romper la arteria, pero platicaremos de eso ahorita. Me parece muy bien. Vamos a un corte comercial, 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Experimenta, conoce, descubre y siente en pareja. Seguimos en el 1040, Radio Mujer.
Bueno, pues las razones para un conteo bajo de espermatozoides o la falta de los mismos incluyen uno o más de las siguientes situaciones. Una condición genética preexistente. Ojo, el uso de alcohol, tabaco, el tabaquismo, ¿sí?, es causa de infertilidad u otras drogas. Infecciones severas como las paperas, reparaciones de hernia, ¿no?, trastornos hormonales, la exposición a sustancias químicas tóxicas, ¿no?, la obstrucción causada por una infección previa, el uso de ropa interior apretada o restrictiva y también pues la lesión en el área de la ingle. Esto vendrían a ser parte de lo que son las causas que pueden ocasionar una infertilidad en el hombre. Platicando con el doctor Moisés Adel, médico cirujano urólogo, especialista en andrología, que nos estabas hablando ahorita sobre el varicocele, que el varicocele se opera, es nada más, ese es su tratamiento a través de cirugía, se opera en dos situaciones, que duela o que haya infertilidad. Sí, exactamente, doctor. Lo que estamos comentando es que sugiero o se debe sugerir que el varicocele se haga con microscopio. Estamos hablando de que si en la misma cirugía, cuando un paciente se opera, no vamos a alcanzar a distinguir cuál estructura es cuál. Y muchas veces terminan cerrando todo el paquete venoso y ya, se acabó para salir del problema. Si no respetamos la arteria testicular, nosotros mismos vamos a ocasionar infertilidad. Porque por eso se debe operar con microscopio, para poderla rescatar, visualizarla y evitar que haya un daño extra o adicional. Entonces, se debe de tener un entrenamiento en microcirugía para poder hacer estas cirugías. Okay. ¿Qué otra cosa le iba a contar? Bueno, hablando acerca completamente del varicocele, se tiene que tomar en cuenta cuáles son los parámetros alterados en el seminograma o espermatobioscopía. Para que esto sea fidedigno, el paciente necesita llegar al laboratorio y debe ser un laboratorio que se dedique solo a ver seminogramas, es decir, un laboratorio de infertilidad, es lo idóneo, ¿sí? Entonces, debe de mantener un periodo de abstención sin eyacular 3 a 4 días. Hay pacientes que no eyaculan en 2-3 semanas y pretenden dar la muestra así y ahí vamos a ver puro espermatozoide muerto. Lo idóneo son 3 a 4 días nada más de abstención. Debe de ir y dar la muestra en el gabinete, en el laboratorio, y a las 2 semanas repetirlo otra vez. Hay muchísima variabilidad en cuanto a la calidad seminal en el mismo hombre con las mismas parámetros a evaluar. Varían mucho los parámetros. Entonces, si vamos a diagnosticar un paciente como que tiene, digamos, azospermia, oligospermia, alteraciones en el semen, se tiene que confirmar con un segundo estudio. No se puede hacer nada más con uno solo. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando de ofrecerle al paciente la mayor calidad del estudio posible. ¿Sí? Okay. Entonces, una vez que un paciente se hace una cirugía de varicocele, habitualmente no debe haber tantas complicaciones. Y se tiene que hacer un chequeo a los 3 meses más o menos para valorar si ya, una vez que cicatrizó todo, si ya no hay recidivas, si todo quedó bien. Y a partir de ese momento, empezar de nuevo el protocolo. Así que si se fijan, ya dejamos pasar 3 meses. Eso es en el hombre. En la mujer también lleva su tiempo de estudio. Así que si estamos hablando de una pareja que a la mujer ya le pega a los 40 años de edad, no es como que tiene mucho tiempo libre para ahí lo dejo y ahí nos vemos. Se le da más atención al cuidado del cabello, al cuidado físico, que vaya a lo que necesitamos poner atención. Bueno, lo que pasa es que no hay mucho tiempo hoy, pero hablando de las causas posttesticulares, vamos a hablar de cuáles son los motivos por los cuales el espermatozoide que ya se produjo bien no puede llegar al óvulo. ¿Sí? Obviamente la falta de sexo pues es una. Pacientes con un grado de disfunción eréctil o eyaculación precoz severa es otro. Si el hombre no puede lograr una penetración suficiente y eyacular dentro del canal vaginal de su pareja, pues evidentemente no va a haber cómo. El óvulo está expuesto a la carga de espermatozoides. ¿Sí? Hay pacientes que son intervenidos por cirugías de próstata en las cuales queda abierto el cuello prostático. Generalmente son cirugías desobstructivas por hiperplasia, no por cáncer. En este tipo de situaciones, el paciente eyacula, pero el semen no sale por adelante, no sale por la uretra, se va a la vejiga. Entonces, caemos en un grado de fertilidad que no es porque el testículo no lo produzca bien, sino porque no hay eyaculación. La eyaculación es hacia adentro. Okay. Y después sale con la orina. Claro, correcto. Se orina. Hay protocolos en los que se puede recuperar de la orina
capacitar y bueno, tal vez usarlos con alguna técnica de asistencia en fertilidad. ¿Sí? Estamos hablando hasta ahorita de técnicas básicas, de cosas básicas que podemos hacer. Hay grados de alta y de baja complejidad para fertilización. Entonces vamos a hablar de lo general, de lo básico que necesitamos tener. ¿Sí? Pacientes que, le digo, no logran mantener una erección, no van a poder tener la relación sexual. Hay personas que tuvieron una infección de transmisión sexual, hay personas que tuvieron problemas de obstrucción en el deferente, que no pueden, simplemente el espermatozoide no pasa. Varones que se hicieron la vasectomía, y esto se ve sumamente común, que desafortunadamente se concluye el matrimonio con una pareja, reinician con otra pareja, pero entonces el varón ya se había hecho la vasectomía. Aquí, ¿qué es lo que se debe de hacer? Con microcirugía se debe de hacer una recanalización de los deferentes. Si es posible, tiene buenos resultados. El paciente que había pasado más tiempo entre la vasectomía y la recanalización tenía 17 años de evolución, funcionó muy bien. ¿Y funcionó? Ah, caray. Así es. Entonces, ¿se le hizo muy joven? Sí, de hecho, eso es otra cosa. Los pacientes cada vez se hacen más jóvenes la vasectomía. Por eso siempre se les insiste, ¿está seguro de esto? Porque, bueno, evidentemente es una cirugía un poquito más compleja que no todo el mundo realiza. Porque lo mismo, debe ser con microcirugía. ¿De acuerdo? Entonces, también hay que ver si no tiene algún otro problema agregado el paciente. Necesitamos ver que tenga una buena calidad miccional, que no esté tapada toda la vía seminal, que no tenga otro tipo de alteración de este tipo. ¿Sí? Correcto. Bien. Esos son las causas debidas a testiculares. Sí. Muy bien. En general, en promedio, esas son. Correcto. Pero sí, les recuerdo que deben de atenderse en pareja. Si ya encontraron o identificaron un problema que hay con alguno de los dos, chéquense ambos. En Guadalajara hay centros de fertilidad excelentes, muy bien capacitados. Habemos urólogos que nos dedicamos a esto, hay ginecólogos que se dedican a esto. Hay gente muy capacitada. Entonces, hay de dónde echar mano. Correcto. Bien. Dentro de esta situación, ¿cuál es el tratamiento? Es una situación de la infertilidad. De la infertilidad necesitamos ver cuál es la etiología, es decir, por qué es infértil nuestro paciente. Si es un paciente que no tiene testosterona porque no la produce, porque genéticamente no la iba a producir, se puede sustituir y valorar. Si es un paciente que tiene un varicocele severo, se puede operar y valorar. Si es un paciente que se hizo la vasectomía, se puede intervenir, recanalizar y seguir adelante. Ahora, hay otro tipo de cirugía que debe ser realizada por gente especializada, que es la biopsia testicular. En la biopsia testicular se abre el testículo, se sacan las células germinales y se les da a los de laboratorio, especializado en biología de la reproducción o reproducción asistida, y ellos obtienen de ahí el espermatozoide. El espermatozoide, dependiendo qué técnica se va a utilizar, se puede mezclar con el óvulo o simplemente con algo que se llama ICSI, es agarrar un espermatozoide, meterlo, inyectarlo dentro de un óvulo. Hijo, qué bárbaro, parece esto película. Parecería. ¿No? O una película, sí, ¿no? Sí, de hecho parecería. Esto se vuelve un mundo feliz de Aldous Huxley. Sí. Entonces, aquí hay un debate muy grande entre el andrólogo y el ginecólogo con reproducción asistida. El argumento es, yo solo necesito un espermatozoide para fertilizar un óvulo. Yo como andrólogo les digo, si ese es un espermatozoide con mala calidad genética, que en la vida real jamás iba a poder entrar a un óvulo, ¿qué tipo de espermatozoide están metiendo en el óvulo? No se sabe ciencia cierta. Hay tasas de mutaciones de 15, 20, 30% que producen el nuevo bebé, porque era un bebé que no iba a ser producido naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? Que tanto andrólogos como ginecólogos o especialistas en reproducción asistida trabajen en conjunto. No es una situación de enemistad, es al contrario. El manejo multidisciplinario le brinda a nuestros pacientes un mejor resultado. Hay estadísticas que dicen que si se repara el varicocele con microscopio, esto aumenta la tasa de bebé vivo en casa, disminuye la tasa de abortos de repetición, de rechazos, ¿de acuerdo? Y si esto se utiliza junto con una técnica de reproducción asistida, el resultado es mucho mejor. Bien. Muy bien, pues ahí está, Moisés, pues muy claro, ¿no? Todo lo que nos vienes a comentar, a platicar
respecto a esta situación, esta condición de infertilidad, y que bueno, para todo eso pues se necesita ir con un médico profesional, especialista en este tipo de problemas. Si alguien desea una cita contigo, Moisés, ¿a dónde tiene que llamar? Claro que sí, doctor. Mi teléfono celular es 331-043-3079 y del consultorio 3813-4226. En redes sociales estoy como @androgdl. Bien, ¿nos los vuelves a repetir nuevamente? Claro que sí, el teléfono celular es 331-043-3079, del consultorio 3813-4226 y en redes @androgdl. Estoy a sus órdenes. Bien, el doctor Moisés Adel, cirujano, urólogo, andrólogo. Así es, ¿verdad? Así es, doctor, a sus órdenes. Muy bien. Oye, pues te quiero agradecer tu presencia aquí en el programa, como siempre muy interesante y muy productiva esta charla. Invitado para que pronto nos vuelvas a visitar. Con Moisés. todo gusto, doctor. Con todo gusto. Muchas gracias y un saludo a todo su auditorio. Muy bien, gracias, Moy. Y gracias a usted por su atención. Yo soy el doctor Gilberto Martínez y le recuerda que lo espera todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Así es que usted tiene una cita mañana conmigo en punto de las 9. Mientras tanto, pásesela bien, que tenga una excelente noche.